Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso, que toque escuchar este audio y gracias a Dios podemos decir Ebenezer, hasta aquí nos ayudó el Señor, porque estamos llegando casi al final del Antiguo Testamento, y gloria a Dios que nos mantuvo fiel. Hoy toca el undécimo de los 12 profetas menores. En el canon está ubicado antes de Malaquías, es el último en el orden de los libros proféticos. Aunque hay que darse cuenta y notar que la ubicación no responde al orden cronológico de cómo están los libros dispuestos. Porque si bien el ministerio de Zacarías se desarrolló en una época tardía, es un hecho reconocido que los libros que ya vimos de Abdías, Joel y Jonás fueron sin duda posterior a Zacarías. O sea, si bien vimos antes Joel, Abdías y Jonás, Zacarías fue antes. Interesante. Zacarías es contemporáneo de Ageo, que fue el último profeta, o Agai, como en hebreo, Agai, que lo vimos el martes pasado. Y su predicación, la de Zacarías, se desenvuelve en el mismo ambiente de dificultades que la de Ageo. Su preocupación principal es también la terminación de la obra del templo. Recordarán el interesante estudio de Ageo, si no lo escucharon, están en nuestra plataforma YouTube, ahí lo pueden encontrar. Y también el mensaje es, dijimos en primera instancia, la reconstrucción del templo, la terminación de la obra, pero también como preámbulo está hablando de la restauración mesiánica, es profético. El libro de Zacarías, al libro de Zacarías se lo ha llamado el Apocalipsis del Antiguo Testamento, al igual que el libro que lleva el mismo nombre. Zacarías es un libro de profecía, netamente de profecía. Su tema es exponer el programa de Dios, que es también el tema del libro de Apocalipsis. La diferencia entre Zacarías y Apocalipsis es que Zacarías habla de Israel. Israel ocupa el primer plano en su mensaje profético y las naciones gentiles ocupan un secundario lugar. Mientras que en el libro de Apocalipsis las naciones gentiles ocupan el primer plano y el eslabón que une es la nación de Israel. El primer versículo que vemos de Zacarías, que revela de una manera muy interesante este punto central sobre la nación de Israel. Dice en el versículo 1 de nuestro capítulo 1: en el 8º mes del 2º año de Darío, llegó esta palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Iddo. Generalmente leemos estos primeros versículos sin pensar en ellos como si tuviesen alguna importancia. No le damos realmente bastante relevancia, pero recordemos que los nombres hebreos tienen significado muy interesante. Posiblemente los ejemplos más destacados del significado de los nombres hebreos sean, por ejemplo, Matusalén, el hombre más anciano que jamás haya existido. El nombre Matusalén precisamente significa cuando él muera vendrá. No sé si lo sabías. Matusalén significa eso, cuando él muera vendrá. Y bueno, pasó. Cuando Matusalén falleció, vino la inundación, vino el tremendo diluvio que destruyó la humanidad, tal como lo profetizaba su propio nombre. Bueno, aquí tenemos 3 nombres que aparecen en el primer versículo de Zacarías 1, que son altamente significativos, a los cuales debemos prestar atención. Zacarías quiere decir Dios recuerda, eso significa Zacarías, Dios recuerda. Y Berequías, el nombre de su padre, significa Dios bendice. Y el nombre de su abuelo, Iddo, con doble D, quiere decir el tiempo fijado. Y ese es el tema del libro de Zacarías, que es un libro que sirve de estímulo al pueblo de Israel. Zacarías era contemporáneo de Ageo, como ya les dije, uno de los profetas
que llevó a cabo su ministerio entre el remanente que había regresado después de haber estado cautivo en Babilonia. Aunque estaba de regreso en Jerusalén, reconstruyendo el templo y la ciudad, seguían siendo vasallos de Babilonia. Ustedes recordarán, estaban bajo la esclavitud y el dominio babilonio, sometidos a esa nación gentil que los rodeaba. Sin demasiada visión de futuro, sin demasiada esperanza de un porvenir venturoso. Era una época desalentadora, deprimente, y un espíritu de amargura y de pesimismo se había apoderado del pueblo. Y Zacarías, el profeta, de repente viene a ellos en medio de su depresión con este anuncio, que se encuentra incluso oculto en su nombre y en los de sus antepasados. Jehová bendice, Jehová recuerda, Jehová ha fijado el tiempo. Tremenda profecía de gran estímulo que debieron producir estos simples nombres que para el pueblo hebreo, para el judío, tiene mucha significancia. Al principio del primer capítulo hay una breve reseña acerca del libro, y esto sucede con frecuencia en toda la palabra. Y si vos buscás estas breves introducciones, con frecuencia vas a encontrar un breve resumen del mensaje del libro en sus primeras notas, en sus primeras secciones. Y aquí se divide de una manera dramática mediante el nombre de Dios, Jehová de los ejércitos, que es uno de los nombres habituales de Dios, Jehová Dios de los ejércitos. Jehová es decir, el Dios. Jehová es una pronunciación fonética del nombre impronunciable de Dios, del tetragrama. Es el nombre que son consonantes que no se puede pronunciar. Se le dice Jehová, o en tal caso Yahvé o Yahweh, según sea el caso, que ninguno de esos realmente son los nombres propiamente dichos, o es el nombre propiamente dicho de Dios. De hecho, la palabra Dios tampoco es el nombre de Dios, porque Dios es un vocablo devenido del griego que significa Zeus, o sea, tampoco, ¿no? Pero bueno, de alguna manera hay que mencionarlo a Dios, ya sea Jehová, el Señor, el Eterno, etc. El Dios de todos los ejércitos, ya sea ejércitos de ángeles, ejércitos de humanos y también ejércitos demoníacos, claro que sí. No hay diferencia alguna para Dios en el sentido de que Él es el amo de todo. También el ejército de las estrellas, porque también a las estrellas le llaman su ejército. Y este es el Dios del cual habla Zacarías, el Dios que es soberano sobre todas las masas, sean las que sean, físicas o espirituales. Y este nombre se repite 3 veces. En su versículo 1 al 2, estamos en el capítulo 1. Es muy interesante que tengas tu Biblia abierta, tu anotador, obviamente. Dice, se enojó mucho Jehová con vuestros padres. Dile pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, dice Jehová de los ejércitos. 3 veces menciona este título que se pone el mismo Dios, él mismo se presenta, Jehová de los ejércitos. Ese nombre se repite 3 veces. Lo que se dice antes de cada una de estas repeticiones marca las diferentes partes de este libro, que se divide en 3 breves secciones. La primera de ellas se incluye en se enojó mucho Jehová contra vuestros padres. Esa es la primera parte. Eso marca la primera división, que comprende solo los primeros 6 versículos que describen el enojo, el enfado de Dios contra su pueblo. Luego tenemos volveos a mí, versículo 3, volveos a mí. Y eso marca la segunda división, que abarca el capítulo 1, versículo 7, hasta el capítulo 6, versículo 15, hablando claramente acerca de cómo Dios libera a su pueblo. Luego, en los capítulos 7 hasta el 14, encontramos la tercera división, que es la exposición de estas palabras.
O sea, la tercera parte es, y yo me volveré a vosotros. O sea, la primera parte es, se enojó mucho Jehová contra vuestros padres. La segunda, volveos a mí. Y la tercera, y yo me volveré a vosotros. Así es como hace Dios las cosas siempre. Si te das cuenta de que vos te estás apartando de su presencia, te estás alejando de Él, y como resultado de esto, tu fe se está debilitando, porque el alejarse de Dios se debilita la fe. Si vos te alejas de Dios tras otras cosas que no honra a Dios, tu fe se debilita. Por eso te sentís tirado, te sentís mal, te sentís deprimido, etcétera, etcétera. Te sentís desanimado, derrotado y expuesto a toda clase de tentaciones, de pruebas y tribulaciones. Y te sentís presa de toda clase también de malos pensamientos. Pues claro, estuviste lejos de Dios. ¿Qué debes hacer entonces? La segunda parte, volveos a mí. La primera parte, el Señor está enojado. La segunda, volveos a mí, dice el Señor. Y la tercera, yo me volveré a vosotros. Ahora, si vos deseas que Dios regrese a tu vida con toda la gloria de su presencia, entonces el primer paso que primero tenés que saber que Dios no está contento. Segundo, tenés que volverte a Él. Esa es siempre la fórmula. Así es. Como ya he indicado, los primeros 6 versículos no son más que un breve resumen del enojo de Dios, podríamos decir, la pelea de Dios con su pueblo, con el hecho de que le han disgustado, como hemos visto en todo el Antiguo Testamento. O sea, hoy a esta altura ustedes son especialistas en el Antiguo Testamento. Bueno, no nos agrandemos tampoco, pero si repasamos todo lo que venimos estudiando, este pueblo de Israel, desde Génesis hasta donde vamos hoy, Zacarías, te das cuenta cómo este pueblo a lo largo de los siglos recurre siempre a ofender a Dios. Dios manda profeta, Dios habla, un grupo remanente se arrepiente y Dios restaura. El desobediente va a parar al fuego. Eso es lo que vemos en toda la Biblia del Antiguo Testamento. Dios se siente disgustado cuando su pueblo le da la espalda, tanto si se trata de Israel o el pueblo de Dios que hoy es la iglesia. Y comenzando con el versículo 7, el profeta recibe una visión totalmente asombrosa. Una visión que se divide en una serie de 8 que fueron dadas a Zacarías la misma noche. Dios le habla esa misma noche. Y también se divide en varias partes principales. Estas 3 divisiones son como si fueran 3 actos de una obra de teatro que le fueron reveladas al profeta. Podés pensar en ellas como el programa de la primera noche de Dios, si querés, porque todas las vio el profeta en una sola noche. Al leerlas, te vas a dar cuenta que podemos imaginarnos que hemos sido invitados a asistir a una especie de obra teatral, dramática, donde Dios le está mostrando al profeta, él es el autor, y Zacarías vendría a ser el productor, y nosotros somos la audiencia, digamos, el público. La visión de Zacarías abarca los tiempos de Zacarías hasta el tiempo presente, hoy, y hasta la venida del Señor. El primer acto de esta visión de Zacarías está compuesto por 2 visiones. Primero podríamos decir es una visión de un vigilante que está cuidando de la gente del valle. El que vigila cabalga sobre su caballo, y con él están reunidos otros jinetes que cabalgan también sobre caballos. El ángel del Señor interpreta la visión para el profeta. Obviamente, estas tremendas apariciones que veían los profetas no entendían nada al principio. El significado de esto es sencillamente que Israel era el pueblo que se encontraba en ese valle, simbolizado para nosotros así como un arbusto de mirto o de arrayanes que se encontraban en un lugar de sombras. Era un tiempo de desesperación, eran tiempos difíciles, pero ellos no se daban cuenta de lo que el profeta les estaba revelando, del invisible que estaba contemplando todo el procedimiento y veía lo que estaba pasando y tenía consigo los grandes recursos para hacer frente
a sus necesidades en aquella hora de desesperación. Segundo, la visión que ve en el primer acto nos habla acerca de 4 herreros u obreros, de hecho carpinteros. Era una visión de 4 cuernos y 4 herreros. Esto también se lo interpreta el profeta porque no entendía nada. Ve que, al igual que los jinetes de la visión anterior, estos son agentes divinos, posiblemente ángeles que han sido enviados para aterrorizar a las naciones. Así que vemos que esta es una imagen de la necesidad desesperada de Israel a que se vuelva a Dios. O sea, Dios está protegiendo a su pueblo, pero este pueblo no se da cuenta que debe volverse a Dios. Israel se sentía desanimada ante el despliegue de los poderes y las fuerzas que se oponían a ella. Pero lo que no podían ver eran los recursos, pues no eran conscientes ellos de esos agentes divinos, esos ángeles que estaban allí esperando la orden del Señor para actuar en su favor. Y eso fue lo que Dios le revela al profeta Zacarías. Así que cae el telón al final del primer acto, y en el segundo capítulo se levanta de nuevo el telón. Imagínense una obra de teatro, y el segundo acto, que es una sola visión, y es la visión de un hombre que tiene una cuerda de medir en la mano y que salió con el propósito de medir la ciudad de Jerusalén, y al hacerlo el ángel que interpreta le dice al profeta, en el versículo 4 y 5, a causa de la multitud de hombres y del ganado que habitará en medio de ella, Jerusalén no tendrá muros. Yo seré para ella, dice Jehová, un muro de fuego a su alrededor, y en medio de ella mostraré mi gloria. A esto le sigue una preciosa descripción de los días de bendición que habrán de tener lugar en Israel y que se cumplirán literalmente al ser traídas de nuevo a Israel, a una situación de bendición en la tierra de Israel. O sea, esta palabra aún no se cumplió, se cumplirá cuando el Señor regrese. Esa es una imagen de la promesa de Dios para aquellos que vuelven, siendo siempre una imagen de bendición. O sea, el que se vuelve a Dios no va a recibir otra cosa que bendiciones de parte de Dios. Así que es una necedad darle la espalda a Dios. Volved, y las bendiciones fluirán por haber regresado, porque Dios es la fuente de bendición. Y la bendición no puede venir de ningún otro lugar. El hombre de la cuerda de medir, de la visión, es sencillamente un símbolo muy descriptivo de la bendición ilimitada, y sin medida, que Dios está dispuesto a derramar sobre la vida de todo aquel que decide regresar al Señor y tener una relación con Él. El tercer acto comienza con 5 visiones más. Y aquí tenemos el camino para poder regresar a Dios, representado para nosotros en 5 visiones. En la primera escena de esta obra de teatro aparece Josué. Josué, que no es, como les dije la vez pasada, no es el segundo de Moisés, ya él había muerto hace siglos, sino que hablamos de José, el sumo sacerdote ahí en Jerusalén, que estaba ante la presencia de Dios en la visión de Zacarías. ¿Y quién estaba allí oponiéndose a Josué? Presta atención a esto, Estaba Satanás, el adversario, el acusador, el diablo, estaba allí oponiéndose como adversario. Sabían que Satanás estaba en contra de ellos, pero lo que no podían ver era al defensor. O sea, el pueblo sabía que Satanás estaba en contra de ellos, pero no veían al defensor, a aquel que estaba junto a ellos para actuar a su favor, atendiendo a sus necesidades. Luego vemos en esta visión maravillosa y conmovedora cómo Josué es limpiado, porque él estaba en ropa sucia, en ropas viles, vestiduras impías, y se hace la afirmación de que Dios haría esto sencillamente porque deseaba hacerlo. He elegido a Jerusalén, dice. Y dice de la misma manera que lo dice acerca de nosotros hoy. ¿Por qué nos bendice? ¿Por qué nos bendice el Señor? Porque Él así lo ha deseado. Y punto.
En la última parte de este capítulo 3 hay una maravillosa visión futura acerca de la obra de Cristo en la cruz. Fíjate, Zacarías capítulo 3, búscalo por favor, Zacarías 3, 8 al 9. Escucha pues, ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues sois como una señal profética. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Mirad la piedra que puse delante de Josué. Es única y tiene 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré en un solo día el pecado de la tierra. Esta, amados, es una maravillosa profecía de la venida de aquel que sería el siervo de Jehová, el renuevo, de aquel que tendría las marcas de la crucifixión en su cuerpo y que sería el instrumento de gracia al cual la culpa de la tierra sería eliminada en un solo día. Interesante verlo de este punto de vista. El Señor Jesús en la cruz del Calvario, en el monte Calvario, Él ese día muere por la culpa de toda la tierra, de toda la humanidad en todos los tiempos. Acá la cuestión es que solamente el que acepta ese sacrificio se hace merecedor, no merecedor, se hace, digamos, recibe de parte de Dios esa gracia del perdón de los pecados. Pero no como dicen algunos grupos de escuelas doctrinales que Jesús murió por un grupo. Aquí nos está diciendo claramente que el Señor murió, en un día quitaré el pecado de toda la tierra. ¿Por qué? Porque Él se lo llevó en su cuerpo ese día. En su cuerpo Él se llevó el pecado de toda la tierra, de toda la humanidad, de todas las edades. O sea, la muerte de Jesús no fue tan chiquita que murió por 20. No, murió por toda la humanidad, de todos los tiempos pasados, presentes en los tiempos de Jesús y futuros hasta hoy y mañana, si el Señor así lo dice. Entonces, en ese día fluirá la bendición como la manifestación del derecho que tiene Dios a limpiar el pecado sin acusarle, sin culparle y sin condenarle, aunque éramos digno merecedor de muerte. La limpieza es el primer paso para regresar. Cuando dice el Señor, volveos a mí, yo estoy enojado, volveos a mí, el único camino es la limpieza a través de ese sacrificio, de aquel renuevo que en un solo día quitó el pecado de la tierra. Entonces, luego en la segunda escena de esta obra de teatro, si querés, vemos lo que sigue a la limpieza de Dios. El poder del Espíritu Santo, en la visión del candelabro y el olivo, que representa la vida del Espíritu, la vida llena del Espíritu, encendida del Espíritu. El aceite se refiere generalmente al Espíritu de Dios, y aquí había olivos de los que estaban continuamente goteando el aceite de sus ramas y cayendo en un candelabro, y ardía con fuerza en la visión. Qué tremendo, qué maravilloso, ¿no? Es símbolo del hecho de que el Señor que mora en nuestro interior está continuamente supliendo esa fortaleza que no sale de nosotros, que no es nuestra, porque si es por nosotros nos quedamos a ver Boca River, o en este caso Boca, que era Boca, bueno, no sé, Racing, Independiente, no sé. O sea, no. Ese aceite, esa fuerza es para acercarme al Señor, no alejarme de Él. ¿Y para qué? Para brillar con fuerza, como una luz encendida en medio de la oscuridad. En una generación maldita, dice el apóstol, y adúltera. ¿Adúltera por qué? Porque le dio la espalda al amado, al Señor. La tercera escena de esta obra de teatro empieza con un rollo. El rollo es gigantesco, con escritura a ambos lados y con maldiciones contra los ladrones y los que blasfeman entre el pueblo, que es una imagen del juicio de Israel, la proclamación de la ley en medio de la corrupción. En aquel entonces podían ver la corrupción, pero no la ley. Así como veían a Satanás, pero no al defensor. Veían la corrupción, pero no la ley.
De modo que en ese momento Dios los anima a través del profeta, en la hora de oscuridad, en la hora de desesperación, de tristeza, de depresión, cuando todo podían ver, cuanto todo podían ver ellos era estar bajo el peso de la esclavitud, la corrupción, la maldad, la idolatría, etc. Lo que no eran capaces de ver es la intervención de Dios. Amado, hay una canción que me gusta mucho que dice, aunque no pueda verlo, Él está obrando. Aunque no lo pueda ver, tú estás obrando. Entonces, a veces parece como que Dios está en silencio, como que no pasa nada, y Él está obrando. Entonces, no miremos el problema, sino que miremos al Dios que está en control de todos esos problemas. En la cuarta escena, Zacarías ve otra visión a una mujer dentro de una efa. Una efa es una gran cesta, un canasto, y mientras contemplaban el profeta y el ángel, le fueron dadas alas a la cesta, y voló hacia la tierra de Babilonia. Qué raro, ¿no? Qué extraña visión. ¿Qué significará? Si tuvieras una visión así, te preguntarías con cuántas empanadas comiste anoche, ¿no? Pero el profeta sabe que le ha sido dada una visión y es muy importante interpretar. Al meditar acerca de ella, la entiende porque contiene términos que se usan en otros lugares de las Escrituras. Siempre que la mujer aparece en las Escrituras de manera simbólica, hay una referencia a algo que está mal en el ámbito de la religión. Eso no es algo que lo inventé yo, sino que está ahí, en las Escrituras. Y aquí tenemos, pues, la imagen del juicio de una falsa fe, de una iglesia falsa, con una falsa conversión. O sea, cree que está convertida, adora al Señor, etc. Dice, Señor, Señor, pero en aquel día le dirán, Señor, Señor. Es una falsa. Eso es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Estar convencido de algo cuando tiene una falsa conversión, con una falsa fe y una falsa religión. Por eso la palabra nos trae luz hoy a través del profeta. De una manera muy parecida aparece en Apocalipsis, donde una mujer que representa a la falsa iglesia recibe el nombre de Babilonia la Grande. Zacarías ve la misma cosa, la manera de juzgar Dios la religión falsa e hipócrita. Y en la escena final, el profeta Zacarías ve 4 carros que cabalgaban sobre la tierra, de manera muy parecida a la visión de Apocalipsis, con los 4 jinetes del Apocalipsis que cabalgan y traen juicio sobre el mundo. Baja pues entonces el telón sobre este gran drama de la redención del futuro. Es decir, es la gran representación simbólica de Dios sobre el camino de regreso a Él. Volveos a mí porque estoy enojado. Volveos. Y Él mismo da los medios para volvernos a Él, a través del renuevo que en un día limpió el pecado o se llevó el pecado de la tierra. Primero la limpieza, luego el ser lleno del Espíritu Santo, el dejar de lado el mal uso de diversas formas y finalmente el juicio sobre toda la tierra. El capítulo 7 marca una nueva división en el libro y en este capítulo encontramos a Dios hablando de una manera diferente. En lugar de usar visiones, habla al profeta de una manera directa. Y lo más importante de esta sección es el anuncio del profeta en el capítulo 8, en el versículo 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión, en hebreo Zion, y habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén será llamada santidad. Aquí tenemos una imagen de Dios ya habitando en medio de su pueblo, algo que un día se va a cumplir sobre la tierra, literalmente se va a cumplir. En la tierra de Israel está teniendo lugar lo que ha sido profetizado y tendrá lugar un acontecimiento sorprendente, uno tras otro. El regreso a Jerusalén del control judío ha preparado el camino para la construcción del templo en su antiguo emplazamiento. Yo no sé si ustedes saben o se dieron cuenta, si bien el judío vuelve en el año 48, retoma
o se lo ceden, mejor dicho, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, el territorio de Israel. Pero no así Jerusalén, la capital. Jerusalén hoy está hollada por los gentiles, está manejada por los musulmanes. De hecho, hay una mezquita allí, la mezquita de Omán, y ellos tienen total control y dominio sobre ese territorio. Entonces la profecía que se va a cumplir es que el pueblo de Israel tomará posición y posesión nuevamente de Jerusalén, completamente. Y el regreso a Jerusalén del control judío ha preparado el camino para la reconstrucción del templo. Hace ya muchísimos años que las Escrituras vienen anunciando que esta será la primera señal de que Dios está a punto de moverse y restaurar de nuevo a ese pueblo llamado Israel, que en el capítulo no quiero equivocarme, pero el capítulo creo que 12 de Génesis, Dios promete a Abraham, le hace un pacto, ¿sí? Entonces en Daniel capítulo 9, su versículo 27 por ahí, o 24 o 27, le da la visión a Daniel, le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y tu santa ciudad. Hablando siempre de Israel. Pablo en Romanos capítulo 11 dice: Israel no será desechado, no será desechado para siempre. Si bien hoy están ciegos y rechazan al Mesías, llegará el día que habrá una conversión nacional. O sea, eso sucederá. Y la Escritura lo anuncia en todo su aspecto. Así que podemos leer en esta sección con un gran interés, porque es una imagen de algo histórico que está teniendo lugar. Pero lo podemos leer incluso con más interés por lo que simboliza espiritualmente para nuestras vidas hoy. Dios está en medio de nosotros. Entonces, ¿cuál será el resultado? Dios habitando en nosotros, renovando nuestro hombre interior, una fuente de bendición y que se derrama en nuestras vidas, haciendo que de manera natural demos fruto, que seamos efectivos, y una bendición para todos aquellos que se contactan con nosotros, aquellas personas que en la vida se cruzan con nosotros, en la peluquería, en el almacén, en la escuela, en la universidad, en el trabajo. Y esta es la imagen de la última escena. Capítulo 7 y capítulo 8 se unen en una súplica que le hace Dios al pueblo para que sean sinceros y se abran ante Él. Que es Dios misericordioso, ¿no? Dios hablando con su pueblo a que recapacite. Es una vez más una repetición de los fracasos a su vista y luego un recordatorio de que mientras Él no falla en su misericordia y en su gracia, que Él no cambia en sus principios, supliendo siempre lo que es necesario, pero no baja el Señor nunca su nivel, Él no baja nunca su mano en contra de su pueblo, sino al contrario, supliendo para todas sus necesidades. El pueblo reacciona como lo hacen las personas con frecuencia, de tres maneras, fíjate. Zacarías 7:11. Primero, pero no quisieron escuchar, sino que volvieron la espalda y se taparon los oídos para no oír. ¿Qué te parece, no? Ese es el primer paso. Hicieron como que si no oyeron nada, como usted sabrá. O sea, escucha y hace como que no escucha nada. Después hace lo que quiere. Y sigue diciendo, versículo 12, endurecieron su corazón como diamante. Saben que el diamante es una piedra durísima, es uno de los elementos más duros que hay sobre la faz de la tierra. Para no oír la ley ni la palabra de Jehová de los ejércitos, enviada por su Espíritu por medio de los primeros profetas. Desobedecieron ellos deliberadamente y finalmente comenzaron a portarse como hipócritas. Bueno, lo dice el capítulo empieza con una pregunta, el capítulo 7, fíjate, búscalo ahí, Zacarías 7, versículo 3. Leamos 3, 4 y 5.
Dice así: les encargaron hacer la siguiente pregunta a los profetas, dice esta versión, y a los sacerdotes del templo de Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Debemos continuar de luto y ayuno cada verano en el aniversario de la destrucción del templo, como lo hemos estado haciendo durante muchos años? En respuesta, el Señor, Jehová, Dios de los ejércitos, me envió este mensaje, dice el profeta Zacarías. Versículo 5. Diles a tu pueblo y a tus sacerdotes, a tus pastores, durante estos 70 años de destierro, cuando ayunaban y se vestían de luto en el verano y a comienzo del otoño, ¿hacían los ayunos realmente para mí? ¡Wow! Tremendo. Esto es un espíritu de religiosidad y de legalismo impresionante. Estas son algunas de las maneras que adoptamos nosotros hoy para eludir la voluntad de Dios actualmente. Pero ahora Dios deja claro que el resultado será la ceguera ante la verdad y que finalmente perderán su habilidad para ver y para oír. Tremendo. Y esto ha sido claramente explicado en los capítulos 9 y en los capítulos 10, en los que aparece la ceguera del pueblo. Y justo en medio de esto encontramos la primera de varias visiones sorprendentemente exactas de la venida del Mesías. Fíjate lo que dice Zacarías 9:9, pero estamos leyendo profecía pura, unos 500 años antes del nacimiento de Cristo. Fíjate: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Tremendo. Y recordarán ustedes cómo estas palabras se cumplieron exactamente, literalmente, en el Nuevo Testamento, cuando nuestro gran rey, nuestro Señor Jesús, mandó a sus discípulos a buscar el pollino de asna y montó sobre el asna y cabalgó en triunfo en la calle de Jerusalén, entrando, y el pueblo gritando: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahí en Mateo 21:9. Cumpliendo exacta e inconscientemente esta profecía de Zacarías, o sea, esos hombres que fueron a buscar el burrito, ¿no? Dice: mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, y le conocerán porque vendrá sobre un asna acompañada de un pollino. Mateo 21:9. Pero a pesar de eso, este pueblo no le conoció ni le reconoció a Jesús. Fíjate qué tremendo, pasaron 500 años y el pueblo sigue siendo igual, o peor. Lleno de religión, lleno de conocimiento, porque no hay más conocedor de las escrituras, de la Torá, del Tanaj, que el judío. O sea que ojo con el conocimiento, porque el conocimiento, inclusive dice la palabra, envanece tanto conocimiento y no aplicarlo, ¿no? Al acercarse a Jerusalén, lloró el Señor al contemplar aquella ciudad impenitente y dijo estas palabras asombrosas: si también tú conocieras a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Lucas 19:42. Y eso es lo que le sucede a cuando Dios actúa en nuestras vidas. Eso es lo que sucede. Escuchá esto, por favor. Cuando no lo escuchamos. Porque quizás no es que te esté pasando a vos, pero quizás alguien que está cerca tuyo, alguien que una vez fue a la iglesia y hoy está así, es porque le dio la espalda a Dios. Perdió la habilidad de oír. Y estas cosas quedan ocultas a los ojos. Lee las escrituras y no la entiende. Escucha un poderoso mensaje que a vos te desarma, te hace llorar, te conmueve el espíritu y el alma, y le haces escuchar a esa persona y no le mueve ni una pestaña. Perdió la capacidad de oír. O sea, ya el Espíritu Santo no está, digamos, convenciéndolo del pecado, justicia y juicio, porque lo rechazó. Y eso termina siendo la blasfemia. Al rechazar al único que te puede convencer. Al rechazar al que le predica la palabra. Al profeta, al evangelista, al hermano que está usando la palabra para traer a otro a los pies de Cristo. En el capítulo 11 de Zacarías, después de mucho desaires, el Mesías, hablando de nuevo por boca del profeta, pronuncia esta sorprendente palabra en Zacarías 11:12.
Yo les dije, si os parece bien, dadme mi salario. Escuchá. Y si no, dejadlo. Entonces pesaron mi salario, 30 piezas de plata. Jesús, el Señor, 500 años antes de su nacimiento, le estaba hablando al profeta Zacarías. Impresionante, ¿no? Verlo así como viajando en el tiempo, ¿no? ¿Qué precio había acordado Judas Iscariote para traicionar a Jesús? 30 piezas de plata. Según la ley, si un esclavo era herido por un toro, el dueño del toro tenía que arreglar el asunto pagando a su vecino 30 piezas de plata. En este caso, el Mesías dice a la gente, a través del profeta Zacarías, está bien, si me queréis, decidlo, y si no, dadme mi salario. ¿Cuánto creéis que valgo en vuestra opinión? Y pesaron su precio y calcularon 30 piezas de plata. Bueno, a continuación se habla del segundo resultado de un corazón y una vida en la que no hay arrepentimiento. Fíjate Zacarías 11, 15 al 17. Acompáñame allí, estamos estudiando la palabra de Dios. Jehová me dijo, toma ahora los ásperos de un pastor insensato, porque yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que se comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, que la espada hiera su brazo y su ojo derecho quede enteramente oscurecido. En otras palabras, tremendo. Si rechazamos al verdadero pastor, escucha esto, Dios permitirá que tengamos un falso pastor. Una vez más, fue el propio Jesús quien dice a los fariseos, aquellos ciegos, guía de ciegos de su tiempo, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a éste recibiríais. Y está profetizando también al anticristo que vendrá, que el pueblo de buena gana lo recibirá y lo sentará en el trono. Atenti con esto. Y ese es el personaje acerca del cual nos habla Pablo en el Tesalonicense, llamado el hombre de pecado, el hombre inicuo, que viene a Israel como su libertador y es recibido como el Mesías, pero resulta ser el impostor, lo que conocemos como el anticristo. Ese es el falso pastor que recibirá este pueblo que Jesús le profetiza. A mí no me recibís, pero vendrá otro en mi nombre o haciéndose pasar por mí y a este recibiréis. La verdad que no dejamos de asombrarnos ante el gran número de personas que se dejan engañar por las sectas anticristianas que abundan en la actualidad. Amados, estamos viviendo un tiempo de apostasía, está ante nuestros ojos. ¿Y a qué se debe? Me he encontrado una y otra vez con los que han hecho, debido a que han rechazado la oportunidad de escuchar la verdad. Los veo. Hoy están ciegos. Hoy no quieren oír, no quieren saber nada. ¿Por qué? El resultado es que caen en las garras de lo que suena algo como es que es verdad. Encontraron la verdad, dicen ellos. Ahora tiene sentido mi vida, ahora entiendo las cosas. Inclusive dice las cosas de Dios. Pero no es otra cosa que mentiras. Como dice Pablo, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, porque han rechazado la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:11. Ahora llegamos a la última sección, la del capítulo 12 al capítulo 14, que ahí termina, donde encontramos esta preciosa imagen de Dios hallando un camino de regreso a las vidas de su pueblo, que comienza con esta palabra, o sea, poniendo un camino delante de su pueblo. Zacarías capítulo 12, 2 al 3. Yo pongo a Jerusalén como una copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor. También contra Judá, cuando se ponga sitio a Jerusalén. En aquel día yo pondré a Jerusalén como una piedra pesada para todos los pueblos.
todos los que intenten cargarla serán despedazados, y todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Tremendo. Israel es odiado por más de una nación. La quieren desaparecer. Según las Escrituras, los días más tristes, aciagos de Jerusalén se encuentran aún en el futuro. Por eso, como dice el Salmo 122, no dejemos de orar por Jerusalén. Orad por la paz de Jerusalén. No dejemos de orar por Israel. A veces oramos por todos los países, por Ucrania, Rusia, perfecto, hay que orar. Pero no hay que dejar de olvidar, no hay que olvidarse de orar por Israel, porque de ella dependen todas las naciones. Dice el Señor que si Israel deja de existir, todas las naciones, incluida Argentina, desaparece. O sea, es tremendo esto. Se convertirá en una carga para las naciones, dice, una gravosa piedra de tropiezo. Dice la palabra profética, los pueblos de las naciones se juntarán alrededor de la ciudad. Y nuestro profeta de hoy, Zacarías, nos dice que Dios no permitirá que se haga caso omiso de él. Y ha aseverado que llegará a la conciencia humana y sucederá de esta manera. Fíjate lo que dice Zacarías 12, 9 al 10. En aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Pero sobre la casa de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de oración. Mirarán hacia mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, y se afligirán por él como quien se aflige por el primogénito. Qué asombroso, ¿no? ¿No les parece, amados? Qué asombroso, ¿no? Israel, rechazando en su ceguera al Mesías, lo tenían delante de sus narices, negándose a reconocer al que Dios envió, no dándose nunca cuenta de que aquel al que traspasaron vuelve de nuevo, y cuando lo haga le dirán estas palabras. Fíjate, Zacarías 13:6. Y si alguien le pregunta, ¿qué heridas son aquellas que están en tus manos? Y él responderá, las recibí en casa de mis amigos. Tremendo. Esto enlaza perfectamente con la descriptiva y gráfica secuencia que concluye con el capítulo 14, versículo 1 al 4. Viene el día, dice el Señor, dice Jehová, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. Ustedes recordarán que ese fue precisamente el mismo lugar donde Jesús estaba con sus discípulos y asciende a los cielos, delante de los ojos de las personas, delante de los ángeles. Y dice, el ángel dijo, este mismo Jesús que ha sido tomado en este lugar de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Tremendo. Hechos 1:11. Dice Zacarías 14:4 al 5. En aquel día se afirmarán sus pies sobre el monte de los olivos. Está hablando de Jesús, lisa y llanamente, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. El monte de los olivos se partirá por la mitad, de este a oeste, formando un valle muy grande, es decir, se aplanará todo eso alrededor. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis a causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Hace ya varios años, si ustedes después googlean, buscan por internet, los geólogos saben que una de las mayores fallas de la superficie de la Tierra se encuentra justamente en el Monte de los Olivos. La montaña literalmente se partirá por la mitad. ¿Y luego qué? Cuando Israel haya visto a su Mesías, que ponga sus pies sobre esa montaña, sobre ese monte, y haya hecho duelo porque lo van a ver con sus manos, el Señor, esto también es una revelación asombrosa y tremenda, cuando vuelve el Señor a su voluntad, en su soberanía, la marca de los clavos
del castigo, del flagelo en la cruz, todavía permanecen en su cuerpo. Cuando lo vean, eso va a ser llamativo para este pueblo, que le dio la espalda a Dios. Entonces leemos Zacarías 14, 8 al 9, en aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ella hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y Jehová será rey sobre la tierra, sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será único y único será su nombre. Amados, esta es la imagen del milenio, de la gloria que llenará la tierra en los días en que el mismo Dios, hecho hombre, reine como Rey de reyes, Señor de señores, sobre todo el universo. Y el libro concluye con estas preciosas palabras, Zacarías 14, 20 al 21. Y en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, consagrado a Jehová. Y las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. Toda olla en Jerusalén y Judá serán consagradas a Jehová, Dios de los ejércitos. Todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y las tomarán para cocinar en ella. En aquel día no habrá más mercader en la casa de Jehová, Dios de los ejércitos. Amén. Bien, haciendo un repaso de nuestro tremendo libro de hoy, Zacarías, en hebreo es Zahariah, que significa Adonai o Dios recuerda, tiene 14 capítulos. El autor, como se lo identifica en el versículo 1 del capítulo 1, es el propio Zacarías, el profeta. La fecha de su escritura, para que vos tomes dimensión, que está hablando de Jesús 520 años antes que el Señor nazca de María. Qué tremendo, dice el Señor, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Aquí vemos perfectamente cómo su palabra es vigente. Una profecía 500 años antes dada, que se cumple 500 años después, y hoy sigue siendo vigente ese sacrificio del Señor para nosotros. El propósito de la Escritura, Zacarías enfatizó que Dios había usado a su profeta para enseñar, para advertir, para corregir a su pueblo. Desafortunadamente, como nos pasa en estos días, ellos se negaron a escuchar. Su pecado les acarreó el castigo de Dios, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. El libro también muestra evidencias de que aún la profecía puede ser corrompida. La historia muestra que en este periodo la profecía cayó en descrédito entre los judíos. Y eso nos pasa hoy. Tanto escuchar la palabra, tanto oír, es como que pierde su sabor. Como, sí, otra vez, ya conozco esa palabra. Pero pierde eficacia porque hemos perdido la capacidad de oír y ver. Que el Señor nos ayude. Breve resumen, el libro de Zacarías enseña que la salvación puede ser obtenida por todos. El último capítulo describe a gente de todo el mundo viniendo a adorar a Dios, quien desea que toda la gente lo siga. Ahora hay que prestar atención a esto. Esto no es la doctrina del universalismo, que toda la gente será salva porque la naturaleza de Dios es salvar. No. Más bien el libro enseña que Dios reinará eternamente sobre toda raza, lengua y nación. Por eso dice Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo canto con las siguientes palabras: Tú eres digno de tomar el rollo y de romper los sellos y abrirlos, pues tú fuiste sacrificado y tu sangre pagó el rescate para Dios de gente de todo pueblo, tribu, lengua y nación. Finalmente, Zacarías predica que Dios es soberano sobre este mundo, a pesar de cualquier apariencia, de que se le escapó al Señor de las manos las cosas, y no, nada que ver. Sus visiones, que es la que vimos claramente hoy, indican que Dios ve todo lo que sucederá, a nivel general y también a nivel personal. Con nombre y apellido, Él conoce tu persona, Él sabe quién sos, y Él sabe tu principio, tu desarrollo y tu final. Él lo sabe. Entonces, Él no elimina la libertad individual para seguir a Dios o para rebelarse. Es una decisión. Yo puedo decidir rebelarme ante Dios o seguirle. Y en el último capítulo, aún las fuerzas de la naturaleza responden ante el control de Dios.
puede ser que haya situaciones que nos superan, que pasen cosas terribles sobre el planeta. Dios está en control de todo. Cuando vemos el problema, vemos una gran tormenta, inundación, sequías, terremoto, lo que sea, sí, nos va a causar miedo, pero así como ven el problema, vean también al que está detrás para sostener todo, el que está a nuestro favor. Referencia profética, bueno, tremenda. Referencia profética, brevemente, la profecía acerca de Jesús y la era mesiánica, es decir, el reinado milenial. Abunda aquí en Zacarías. Desde la promesa de que el Mesías vendría y habitaría entre nosotros, Mateo 1:23, hasta el simbolismo del renuevo y la piedra, Lucas 20:17, y la promesa de su segunda venida, su segundo retorno, donde aquellos que le traspasaron lo mirarán y llorarán, Juan 19:33 en adelante. Cristo es el tema del libro de Zacarías, claramente. Jesús es el Salvador de Israel, una fuente cuya sangre cubre los pecados de todos los que vengan a Él para salvación. 1 de Juan 1:7. Y por último, la aplicación práctica. Obvio que Dios espera hoy de nosotros una respuesta, una adoración sincera, una vida moral. El ejemplo de Zacarías de llegar a romper con los prejuicios nacionalistas nos recuerda que debemos alcanzar a todas las áreas de nuestra sociedad. No seas selectivo, porque Dios no hace acepción de personas. Debemos extender la invitación de salvación para toda la gente, no importa su lengua, su color de piel, su nacionalidad. La salvación solo es posible a través del derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz, quien murió por nuestros pecados. Pero la gente no lo sabe eso. Cuando llega Semana Santa, bueno, ahí ve una cruz y no come carne y un par de rituales, pero no sabe que está perdido. Y el único que le va a poder predicar sos vos, soy yo. Pero si rechazamos este sacrificio, ya no hay sacrificio a través del cual podamos ser reconciliados con Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Así que no hay tiempo que perder. He aquí, dice 2 Corintios 6:2, he aquí ahora el día de salvación. Amén. Bueno, si el Señor no dice otra cosa, el próximo martes, lo decimos por fe, si el Señor nos da vida, la última clase del año. Que el Señor les bendiga.